Amados del Señor, antes de ir a la escritura, me sorprendió, hermanos, todos los días después de mis oraciones, la lectura, el estudio, abro el periódico, lo recibo por internet, no lo compro en papel, el Enterprise. Desde que empezó la pandemia hace un año me volví a suscribir, ya no lo tenía porque ya no me interesaba mucho, pero porque le ocupaba las noticias frescas, entonces me volví a suscribir. Y todos los días le doy una ojeada, no lo leo, nada más los encabezados. Y si hay algo que me interese, entonces le doy un poquito de lectura, nada más. No me gusta mucho leer el periódico secular. Pero me llamó mucho la atención el lunes que venía un artículo donde había un problema aquí en el condado de Riverside, donde había un disgusto de la población porque se les daba prioridad de la vacunación a los marihuanos. O sea, que por encima de los maestros, a todos los dispensarios de marihuana y a todos los trabajadores que trabajan en los dispensarios, se les iba a dar prioridad por encima de los maestros para que sean vacunados. Ahora, no estoy diciendo que está bien o está mal la cuestión de la vacuna. Lo que estoy diciendo es cómo la prioridad ha cambiado. Entonces, ya leyendo un poquito, encontré que la razón de ello era porque se consideraba medicinal, y porque se ocupaba medicinal, entonces llevaban prioridad por encima del servicio de educación público. Qué terrible, hasta dónde hemos llegado, hermanos, donde es más importante un dispensario de marihuana que una escuela, que una primaria, que un junior high. Es terrible esto, hermanos. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque Perris es la capital de la marihuana, por si no sabían. Estamos hermanos, con un montón de dispensarios por todos lugares, por todos lados. La ciudad ya trató de sacarlos de aquí del downtown, ¿verdad? Pero pues ahí están todavía alrededor. Esa es la cuestión. Nomás lo menciono, hermanos, nomás para que sepa y entienda los tiempos que estamos viviendo y el mal que nos asedia, que se está acercando a nosotros. Así que, pues, hermanos, echémosle muchas ganas, demos testimonio del Cristo vivo. Amén, santos. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 12, versículos 6 al 14. Los últimos miércoles y los que siguen, tal vez, si Dios me lo permite, estaré, hermanos, hablando sobre los personajes que tuvieron un contacto directo con Cristo Jesús. Hay unos personajes que son descritos por sus nombres, otros por su enfermedad, otros por su trabajo, como el centurión. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un hombre que fue, hermanos, tocado por Cristo por su condición física, el hombre de la mano seca. Lo que nos va a interesar mucho sobre esta situación es el contexto en que se da este milagro, hermanos. Muy interesante, hermanos. Y de ahí yo voy a partir para compartir algo con ustedes que he estado compartiendo por las últimas semanas, que tiene que ver con cómo salimos de la pandemia después de estar tanto tiempo en la internet, ¿verdad? Y hermanos, yo les había dicho que no podemos descuidarnos, no podemos desviarnos, porque después de haber estado tanto tiempo metidos en las redes sociales, ¿verdad? Tratando de sobrellevar lo que estaba sucediendo, pues absorbimos muchas cosas que venían ahí y mucha gente se quedó metida ahí. Y mucha gente ha dudado de su fe, ha dudado de sus convicciones, ha dudado de su iglesia, ha dudado de lo que es, de su identidad cristiana, de su evangelio, de la palabra de Dios que le ha levantado, que le ha dado la gracia preciosa de Cristo, hermanos. Entonces, precisamente voy a ser muy enfático y voy a tomar tal vez unos servicios más para seguir tratando de sanar esto, hermano, y volverlo a restaurar, ponerlo en orden, porque sí, verdaderamente en internet hay cada sonzada, hermanos, y cada pleito y cada cosa que sale ahí que verdaderamente asusta. Entonces, amados, recuerde lo que siempre le he dicho, lo que le vuelvo a repetir: no discuta, no pelee, no entre, hermano, no le ponga like, no haga share cosas
que no son correctas, hermano, que no tienen un respaldo bíblico, que todo lo que tiene que ver con profecías y con adivinaciones y recuerde que no le atinan. El problema es que no le han atinado y la iglesia se ve mal, hermanos. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, no interprete. Cada quien está peleando por una doctrina, están luchando, hermanos, diferentes congregaciones, iglesias, críticas, pleitos entre iglesias, señalando a predicadores. Es un montón de basura, hermanos. Ahora, vamos al texto para que entienda bien lo que le voy a hablar. Versículo 6 del capítulo 12 de Mateo. ¿Ya lo tienen, santos? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cristo Jesús hablando, Mateo capítulo 12, versículo 6. Cristo está diciendo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refería? A su persona. Ahora, déjeme le digo qué está pasando aquí. Vienen con sus discípulos. Los discípulos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas y a comer. De casualidad lo miran los fariseos y comienza el señalamiento. ¿Cómo se les ocurre arrancar espigas en sábado? Esa era la discusión, ese era el pleito. Ahora, seguimos adelante. Versículo 7, aquí viene palabra muy importante. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No lo está descartando. Lo que está diciendo es, esto está por encima, mi persona. Yo soy el Señor. No, recuerden, otra escritura nos dice, somos señores y dueños del sábado, no el sábado señor y dueño de nosotros. No sé si me entiende, hermano. 9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mire qué pregunta tan cautiosa, tan maliciosa, tan fuera de orden, hermanos. Le dice, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Por una causa de una interpretación de una parte de la ley. Qué interesante, hermanos. Ahora, lo que el Señor Jesús está diciendo esto: defiendes cosas mientras te convenga. Cuando ya no te conviene, entonces ya no se practica. Escuche esto. Déjele, ya le había dado mi testimonio un poco de cuando yo no conocía del Señor. La primera persona que a mí me habló de Cristo Jesús fue un adventista. Por eso yo les tengo mucho respeto a ellos. No me habló de Elena White, no me habló de la profecía de Elena White, no me habló del sábado. ¿Sabe de qué me habló? Me sentó y me habló de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Ese muchacho salvadoreño, allí en México, emigrante, sembró en mi corazón la primer semilla del evangelio, que a su tiempo dio fruto, hermanos. Debía haber sido un pastor adventista, pero Dios me mandó con los pentecostales, Chihuahua. Esa gente tiene, hermanos. Pero mire, aquí viene lo interesante. Yo quedé muy impresionado con él, y siempre mantuve un respeto muy profundo hacia la iglesia adventista. Más adelante me tocó otro, pero tenía todos los defectos. Era gallego, argentino y adventista. O sea, era nacido en Galicia, criado en Argentina y criado en la iglesia adventista. Y cuando comencé a trabajar con él temprano en la mañana, me lo presentaron: y va a ser tu compañero de trabajo durante el día.
nos presentamos y ya mientras trabajábamos en la comunicación que teníamos, nos dimos cuenta que los dos éramos evangélicos, porque los evangélicos se entienden, ¿verdad que sí? Entonces, ya cuando comenzamos a profundizar en la plática, pues salió que uno era pentecostal y el otro era adventista. Y se empezó a desviar un poco la conversación hasta que llegó la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo nos sentamos y mientras estábamos platicando, muy recio el hombre comenzó a reprenderme. Lo interesante de eso es que mientras me reprendía, sacó su cigarro y me echaba el humo en la cara y me decía, mientras me echaba el humo en la cara, me decía: tú sabes que estás mal. No todos son buenos, no todos son malos. Yo quiero que entiendan esto, hermanos. El respeto es importante. Ahora, Dios en ese momento me dio la sabiduría, no para discutir, no para entrar en pleito, y ahí aprendí, hermanos, a cómo lidiar con gente que pelea y discute creencias, interpretaciones, teologías, ideologías, profecías, pensamientos bíblicos descontextualizados. Y yo le comencé a preguntar de su vida personal. Y resultó que en su casa tenía una bruja en vez de una esposa. Se estaba divorciando el ingrato. Tenía el problema del cigarro que no lo podía dejar. Aparte, tenía un pleito con los hijos tremendo. Y por ahí le entré y lo evangelicé. Le dije: lo que tú necesitas es a Cristo en tu corazón, porque Él puede cambiar. Porque ese hombre lo que tenía era una creencia, una cultura heredada, una religión heredada, pero no tenía la relación personal con Cristo. Entonces, hermanos, al leer esta escritura y al oír este testimonio que les acabo de dar, cuando leemos la Biblia o percibimos las enseñanzas de Dios, de su palabra, de Cristo, ¿se vuelve una obsesión o es una libertad? Cristo dijo: a libertad os he llamado. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si hay algo de lo que fuimos libres, fue de la atadura de la religión, de las creencias, hermano, que nos tenían cegados completamente, atados y amenazados, que si dejábamos de creer, oh hermano, estábamos traicionando toda una cultura, todo el linaje familiar. Entonces, a veces se convierte en obsesión, y la obsesión no es buena, hermanos, porque a libertad somos llamados. Y por eso encontramos dentro del contexto evangélico, y le estoy hablando de lo que son evangélicos desde apostólicos, adventistas, no quiero entrar ni con los testigos de Jehová ni mormones, pero con ese núcleo que siente o que cree que Cristo es el centro de la unidad. Y empiezan las diferencias, y empieza el pleito y la contienda, y empieza, hermanos, ese enojo, esa ira, y comienza ese pleito. Y ahora con las redes sociales eso se transmite y la gente lo absorbe, y mucha gente se desanima o entra en confusión precisamente porque se volvió una obsesión y no una libertad. Esa es la diferencia. Cristo es el cumplimiento de la ley, y Cristo es el que nos libera del yugo de la ley para vivir bajo la gracia de Cristo, hermanos. Por eso, si hay una obsesión en nosotros, no es la de una doctrina, ni un día, ni un cómo, ni un canto, ni un haber, ni un después. Es, hermanos, simple y sencillamente que el Cristo de la gloria está, hermanos, sentado en su trono, y Él es nuestro Salvador, y Él vino a morir en la cruz y murió y resucitó al tercer día, y eso es lo que ha producido en nosotros salvación, con sencillez y tal vez hasta con simpleza. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, amado, no discuta, no pelee, no se meta en esos rollos, porque el Señor Jesús les dice: si supiesen lo que significa misericordia, todo lo que tiene que ver, hermanos, con
con actividades religiosas, tiene que ver con cierto sacrificio religioso que suplementa el sacrificio principal, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos tienen un pleito, todos defienden algo. La gente está enojada con otros. Si no vas a mi iglesia, se enojan contigo, te dejan de hablar. Pero gracias a Dios por usted, porque usted no se anda escondiendo en ningún lado. Digan amén. Usted donde los ve los abraza, ¿verdad que sí? Ay, Señor. Obsesión, hermanos. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23, por favor. ¿Cómo el Señor trata a ese tipo de personalidad? No personajes, personalidad. O sea, la forma en que mucha gente se mueve. Ahora, no solamente, hermano, podemos criticar a los que no son de nuestra línea asambleísta, por decirlo así, pero los asambleístas también son igual de... No se cree, hermano, aquí se encuentra de todo, ¿verdad? Y podemos hablar de nuestras propias iglesias y señalarlas. Pero no, hombre, no tiene que ir tan lejos, aquí en la congregación. Santo Dios. No falta quien diga, no falta quien señale, no falta quien no esté de acuerdo. Si porque abrimos, y porque cerramos. Si porque somos, y porque predicamos, y porque estamos afuera, y porque estamos adentro. A veces se discute hasta por, hermano, cosas que no tienen sentido. A libertad fuiste llamado. Versículo 23, ya lo tienen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley según este texto? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que cuando la gente pierde, hermanos, el sentido correcto, cualquier cosa lo usa como muleta, o lo usa como bastón, o lo usa, hermano, como una excusa para entrar en pleito, en disensión o en contienda. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ahí les va. ¿Tiene paz? Esa es una muy buena pregunta. Porque el que no tiene paz, en todo mira mal. Y nada le cae bien. Y siempre anda enojado. Y siempre anda buscando con qué y de dónde agarrarse para comenzar algo inquietante, una diferencia. Para tener la apatía, el descontento, la insatisfacción, el señalamiento, la crítica. Entonces, así estaban los fariseos. Se habían enfocado en cosas que se tenían que hacer, pero que no eran tan importantes, porque era cuestiones del diezmo y las ofrendas, era algo entre tú y Dios. No tenías que envolver a los demás. ¿O no es así, hermano? Eso es entre tú y Dios. Tu diezmo y tu ofrenda es entre tú y Dios. Tu oración es entre tú y Dios. Tu salvación es personal y no la compartes con nadie, ni la puedes heredar a los hijos. Es tuya, Cristo te la dio. Entonces, ¿por qué envolver personas en tu entorno en algo que concierne únicamente a ti y a Dios? No se meta. ¿Qué le importa? Digan amén los que les gusta enjuiciar. Entonces el Señor Jesús les dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego el 24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello. Tanto Dios. Lo pequeño, ¿verdad? Ahí andan minuciosamente vigilándole, mientras lo más grande se les va y se les atora aquí, hermano. 25.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera o lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ahí le va. En el momento que una persona le dice: mi creencia, mi fe, mi iglesia, mi religión es la verdadera y la única, en ese momento ya tronó. Ya tronó. ¿Usted dónde mira usted a Cristo estableciendo una institución? No me malentienda. Las instituciones son importantes porque mantienen orden, trabajo, porque mantienen disciplina. No son malas. Pero resulta que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Señor. Entonces, hermanos, amados de Dios, verdaderamente, ¿cuál es la iglesia verdadera? El cuerpo de Cristo, que no es institucional ni de cuatro paredes. Son aquellos que pecadores eran y se volvieron a la cruz del Calvario y recibieron perdón por ese sacrificio, y su sangre los lavó de todo pecado. Y eso nos vas a encontrar aún en los lugares más que no te imaginas. Mire, le voy a decir algo para que cambie un poquito su mentalidad. Nosotros aquí en América, entre catolicismo y cristianismo, es un señalamiento terrible de pleitos y de cuestiones. Cuando tú vas a los países musulmanes y te internas en ellos, ahí no hay diferencia. Déjate explico por qué. Porque ahí, si te agarran creyendo en la Biblia o en el Cristo que dices creer, te matan. Así de simple, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces ese grupo se cuidan entre ellos y se respetan mutuamente, y quitan todo lo que está en el entorno para reubicar todo el mensaje en un solo mensaje, que es el que le tienen que dar al grupo islámico, que Cristo es el Salvador. E increíblemente encuentras católicos que no están ni predicando una virgen, ni predicando una procesión, sino predicando a Cristo, por las condiciones que están en su entorno. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, le estoy diciendo que únicamente en un lugar de libertad como en el que estamos viviendo, Estados Unidos, América Latina, o en la condición en que estamos, pues es muy fácil que cualquiera prospere y que cualquiera diga que tiene una idea o una forma de servir a Dios y que esa es la única. Y lo mismo pasa con otras creencias, hermanos. Excepto los testigos de Jehová, esos no caben en ningún lado. Pero bueno, sí me están comprendiendo, santos. Entonces, tres cosas importantes, hermanos, antes de que empieces un pleito, una contienda: justicia, misericordia y fe. Ahí los concentró Cristo. Les dijo: el cumplimiento de toda la ley es esto: justicia, misericordia y fe. Y el Señor Jesús lo concentró aún más cuando nos dijo: toda la ley se vuelca en una sola idea: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Justicia, misericordia y fe. Ahora, ¿qué pasa entonces, hermanos, cuando usted y yo entramos en esas contiendas o somos partícipes de ese tipo de movimiento? Sea cual sea la forma, sencillamente que nos volvemos ciegos voluntariamente, porque 2 veces le repitió el Señor Jesús: son ciegos que guían a otros ciegos. En el momento, hermano, que pierdes la línea correcta, la enseñanza del Señor,
En el momento que pierdes la justicia, la misericordia y la fe, te vuelves voluntariamente ciego, hermanos. Y este ciego es una persona que no presta atención a las demandas realmente importantes de la doctrina, la enseñanza. ¿Qué es lo importante? Volviendo otra vez a los lugares islámicos, ¿qué es lo importante? ¿Por qué se quitan todos esos puntos que estorban en las creencias? Porque hay un mensaje importante que le tiene que llegar a las personas y no hay tiempo para detenernos en interpretar un versículo o meter alguna idea o alterar. ¿Por qué? Porque es necesario que esa gente que cree en un Dios muy diferente al que nosotros creemos pueda recibir la gracia de Cristo Jesús. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que concentrar, hermanos, en el propósito que Dios nos ha dado como iglesia, para no desviarnos, para no ser participantes de discusiones, ni permitir que entren ideas ni formas. Es que se vuelve ridícula la iglesia, hermanos. Ridícula, discúlpeme, pero es ridícula. En los últimos meses se ha ridiculizado a lo más extremo, porque le erró a todo le erró, hermano. Y ahora viene el señalamiento del mundo diciéndole, pues qué clase de doctrina o de idea tienen. Y ahí lo peor de todo es que nos meten en una sola cajita todos. Mire, le voy a dar un ejemplo, hermanos. Estoy hablando con gente madura, ¿verdad que sí? Ok, ahí le va. Si hay un pastor que yo admiro mucho, es John MacArthur. El hombre es un tremendo teólogo. Pero cuando el movimiento pentecostal iba a cumplir 100 años, hace como unos 12 años atrás, más o menos, fue en el 2014, y que iba a haber una celebración. Fíjese bien cómo un hombre tan dedicado y tan cuidadoso hizo un libro que se llamó Fuego Extraño, y en las enseñanzas sacaba las locuras que hacen algunos predicadores. Mi pregunta es, ¿por qué no volteó a ver a las asambleas de Dios? Le voy a decir por qué. Agarró a todos los pentecostales y los metió en una cajita, y ahí nos metió a todos: locos, gente cuerda, gente que no tiene sentido, gente incauta, gente... Hermanos, Asamblea de Dios no tiene más de 100 años, 100 años y fracción. Comenzó con 300 ministros en 1914. La reunión en 1914 con un mover del Espíritu Santo. En 1917, me parece, hubo la primera reunión. Se juntaron y dijeron: no vamos a hacer una institución. Fuimos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál era la idea de esos 300 hombres? Este evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra, porque el Espíritu Santo no lo puedes desligar de la gran comisión. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero de ahí se volvió en el primer movimiento pentecostal más fuerte, que penetró todo Asia, Europa, América, África. Y tú puedes ir a cualquier lugar del mundo, en cualquier aldea, y lo último que vas a encontrar, y a mí me sorprende llegar a los últimos lugares, que hermano, que horas y horas y horas para llegar, y lo que encuentras es una chocita con palitos ahí que dice Primera Asamblea de Dios. Porque la idea siempre fue esa: la llenura del Espíritu Santo y los dones y el mover de Dios tenía un propósito. Ahora se ha desvirtuado, se ha desviado, pero usted y yo tenemos que permanecer en el remanente, en que la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios y la palabra profética siempre van a estar ligadas al evangelio de Cristo Jesús, hermano. No a tu prosperidad, no a tu sanidad, no a tu bienestar. Primeramente a que la gente conozca que Cristo es el Salvador.
¿Me están captando, santos? Y yo sé que me vuelvo muy enfático y muy cerrado en esto, y a veces hasta recibo un poco de críticas en cuanto a esto, pero es que es necesario mantener una línea, una balanza, porque si nos descuidamos, nos vamos, hermano, nos vamos en la corriente. Cuando menos pensamos, ya perdimos el sentido, la alineación, a qué somos llamados, el propósito de Dios para lo que Dios quiere hacer. Es que se dedica atención a lo que carece de importancia. De veras es importante. Hay algo que le aprendí al hermano José Luis Soto. Una cita con Dios. Ya se fue con el Señor el hermano. El hermano era, los que lo conocieron saben que era a veces un poquito extremista, ¿no? Tenía de todo. Tenía de todo. Pero hay algo bien que yo le aprendí. Por muchos años él estuvo en un lugar muy pequeño. Muy pequeño, hermanos. Y ese ministerio pasaban miles, tal vez millones de dólares. Y el hermano decía, y yo se lo escuché porque una vez me lo dijo a mí. Yo era tal vez uno de los pocos pastores que pudo predicar en su púlpito. De alguna manera nos conectamos y tuvimos una buena relación. Y me acuerdo que decía, para reunirnos en el parque, de meterle 3, 4 millones de dólares a un lugar, allá en Nicaragua hay un montón de chiquillos que no tienen que comer. El hombre priorizaba, entendía. Las iglesias de hoy ya no entienden eso. ¿De qué se trata? ¿De un hermoso templo? ¿De una buena comodidad? ¿De una estabilidad económica para sus miembros? ¿De un gozo y una paz? Y la cruz se queda arrumbada en el closet. Ya no hay cruz, menos clavos. No me hables de la corona de espinas. Por eso qué triste es caer en la ceguera, pero más triste es ser guiado por un ciego. Alguien que me dice algo, me la creo, me la como y ahí voy tras él. Cuidado, hermano. Mientras este hombre tenía la mano seca, había otros con el alma seca. Mientras alguien tenía la mano seca, había otros con una vida seca. Mientras este hombre tenía la mano seca, había gente con un trabajo inútil para el reino de los cielos, hermano. ¿Cuáles son los valores nuestros? ¿Cuál es, hermano, nuestra dirección? ¿En qué creemos? Ahora, no me malinterprete. La defensa se le llama apologética. Pero yo nunca he mirado que la apologética es para avergonzar o para golpear a alguien o para defender una idea o una congregación o un sistema o un método o una liturgia. No, hermanos. No. Y ahí le va. Dios no necesita que lo defiendas. Dios es Dios y está sentado en su trono. Seamos útiles en las manos del Señor, hermano. Seamos obreros de Dios. ¿Cuál es la prioridad? La justicia, el amor, la fe, la paz. ¿Cuál es nuestra dedicación? El evangelio, la gran comisión. ¿De qué se trata todo esto? De reunirnos y tener un buen evento social, con una bonita comunión los unos con los otros y llevarnos bien y hacer una mafia interna. No, hermano. No, amados. Es de seguir impulsando la gran comisión. Cristo viene por la iglesia, hermano. No viene por esta iglesia, viene por su iglesia. Y nosotros somos parte de un movimiento maravilloso de Dios, hermano. De un mover del Espíritu Santo, de una llenura, de una gloria, de un poder de Dios, hermano, manifestado. Vayamos ahí, hermano. Mire el entorno de Cristo Jesús. Sus acusadores
los que lo hostigaban, lo que hacían los discípulos, el señalamiento, la gente nomás observando a ver qué cometía y a ver en qué lo atrapaban en algún error. Y esa no fue la única vez, hermano, que le dijeron algo para ver si torcía la escritura. Y continuamente hostigando y peleando y discutiendo hasta que el Señor les dice: sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Por fuera se miran muy bien, pero por dentro tienen muerte. Hay muerte en ello, hermano. No se meta. Mantenga su alma limpia. Mantenga su corazón limpio en la presencia del Señor. No se contamine. No se preocupe de los políticos. No se preocupe, hermano. Si en la vacuna viene el chip de ¿cómo se llama? De Bill Gates. No se la ponga, hermano, no se preocupe. Dice que el pastor se la ponga para que se lo lleve el diablo, pero no se preocupe, hermano. Déjese de esas cosas. No pelee, hermano. No se mete, hermanos, a discutir doctrinas y pleitos. ¿Quién es y quién no es? ¿Y quién cree y quién no cree? Tú estás mal, yo estoy. Concéntrese, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos movamos de la santa palabra del Señor. Adoremos a Dios con libertad, hermano. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, la llenura. Esto no viene del mundo, viene de los cielos, hermano. Viene de su presencia. Y alabemos a Dios y adoremos con todo el corazón y sirvámosle de todo corazón. Imperfectos, claro que somos. Claro que hay detalles, claro que hay, hermano, cosas que nos falta mejorar. Todo es perfectible. Hay cosas que podemos hacer mejor. Pero una cosa sí le quiero decir, hermano: seguimos siendo remanente bíblico y hay que quedarnos ahí, en un remanente bíblico, hermano. Y sirvamos al Señor y prediquemos el evangelio. Y un día, hermano, llegaremos allá. Y no vamos a llegar con el pronombre de nuestra iglesia. Vamos a llegar con Cristo, hermano, marcado en el corazón. Y recibiremos, hermano, la vida eterna. Y el Señor nos dirá: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces verdaderamente seremos galardonados, verdaderamente seremos coronados, pero no por la gente, no por el reconocimiento humano, no por el político, sino por el Cristo de los cielos, hermanos. El Dios de los cielos que nos recibirá, y allá será la eternidad, hermano. Y dice la escritura que será el fin del lloro y el crujir. Discúlpeme, el lloro y toda lágrima será quitada. Discúlpeme que me equivoqué, todo un versículo donde no debo, de por sí ya me traen. Si me están siguiendo, santos, toda lágrima será quitada, hermanos, y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén, santos. Entonces trabajemos. Ya vienen misiones otra vez. Y esta tarde me hablaba, le voy a decir algo que pasó esta tarde. Y ya con eso ya lo dejo, ya para que se vaya a la casa tranquilo. Ya lo regañé de todas maneras. Yo tengo en mi teléfono, usted sabe que los iPhones nuevos tienen un montón de cosas, hermanos. Si te metes, ¿verdad?, puedes hacer muchas cosas con ellos. Entonces todo lo que es vendimia y todo lo que es si usted tiene un teléfono privado, me llama, no va a entrar, para que me entienda. Y luego aparte tenía registrados nomás los de la iglesia. Tenía todo estaba tapado. Entonces cuando alguien llamaba, se iba al voicemail. Pero dije, voy a abrirlo. Por alguna razón dije, voy a abrirlo. No sé por qué, dije, voy a abrirlo. Sentí que algo iba a recibir. Y me puse y le quité todos los todo el bloqueo. Le quité todo el bloqueo de todos lados. Eso fue en la mañana. Como a las 3 de la tarde me suena. Dije, ya empezaron los vendedores para que lo desbloquee. Y no. Me habló un hermano misionero a Rusia, nacido en lo que es la antigua Rusia.
y me platicó un poquito de cómo era su vida, de lo terrible que fue crecer como hijo de cristianos en un lugar donde el cristianismo era perseguido. Pasaron los años, le entrega su vida a Cristo y él mismo se vuelve misionero y se va con toda su familia. Y me dice: brother, voy a andar por tu área, ¿no me recibes? Y le dije, no le dije que sí, le dije: déjame ver mi agenda, porque así soy yo, muy raro. Dios te hable de todas maneras, soy bien sordo. Y le dije: déjame ver tu agenda, pero yo te comunico. Y sí, me mandó toda la información. Miré, es ministro nuestro en la Asamblea de Dios, registrado en Springfield. Y miré su récord y miré su condición. Y sí. Y verdaderamente me di cuenta de que Dios nos da lo que necesitamos escuchar. A veces no nos gusta, porque va a llegar, va a predicar, va a presentar necesidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? A responder. Más carga sobre la carga. Pero ¿qué hace Dios? Dios cuida sus fuentes y Dios bendice a los suyos. Hermanos, no perdamos la línea. Amén, santos. Mientras haya alguien con la mano seca y otros con la vida seca, usted está lleno de vida en su corazón, hermanos, y Cristo Jesús gobierna su alma. Así que ya apáguele al Facebook tantito. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Lo vamos a citar este predicador para el día 14. Obviamente es de habla inglés, pero lo vamos a poner bilingüe y vamos a juntar los grupos. 14 de marzo, segundo domingo del mes de marzo, hermanos. Están invitados en la mañana. Señor y Padre, ayúdanos, Dios. Son tiempos tan oscuros, la maldad se ha multiplicado, Señor. A la salida de esta pandemia hemos encontrado tanta confusión, tanto desánimo, tanta gente desviada, Señor. Tanta gente, Señor, que antes tenía un corazón de servicio, de compromiso, y ahora, Señor, es tan apático, tan retirados, tan secos. Oh Dios, ¿qué le ha pasado a la iglesia, Señor? ¿Qué le ha pasado a tu pueblo, Señor? ¿Dónde está el remanente, Señor? Aquellos que todavía, Señor, permanecen sobre la roca que es Cristo Jesús. Aquellos que no descuidan y no desvían sus pensamientos. No se dejan atrapar por ideas, por fórmulas, por filosofías, ideologías mundanas, oscuras, que lo único que producen es discusión, pleito, distanciamiento. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Dios. Hermanos, yo no puedo llamarlos al altar, ya saben que no se puede, pero ahí donde está, pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor ayuda, dirección, Espíritu Santo. Tu palabra nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, oh Dios, que aquí la prioridad eres tú. No la gente, no los templos, no las doctrinas, pero tú, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, te adoramos, te bendecimos. Que como iglesia podamos seguir predicando este evangelio, Señor. Comenzando en nuestro vecindario, comenzando con nuestros amigos de trabajo, Señor. Comenzando con la gente que nos rodea, con nuestros hijos, nuestros padres. Compartiéndoles el evangelio, compartiéndoles, Señor, que en Cristo hay salvación. No les predicamos una iglesia, no les predicamos un día, no les predicamos una doctrina. Les predicamos que en ti hay salvación, Señor, que tú perdonas todos los pecados, que tú eres el Dios de oportunidad, que tú sanas las heridas,
que tú restauras matrimonios, que tú sanas a los enfermos, Señor, que tú haces milagros, oh Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Esta iglesia permanezca, Señor, fundada sobre las Escrituras, Señor, fundada sobre esa roca preciosa, Señor, desechada ciertamente por los hombres, pero que ha venido a ser la piedra angular. Padre, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios, ayúdanos. Bendice esta congregación, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, al pueblo. Dales la sabiduría, dales el entendimiento, dales la paciencia, dales las palabras a sus labios, Señor, correctas, sazonadas, oh Dios, con tu gloria, con tu presencia. Oramos por sus familias, por sus hijos, por sus padres. Oramos, Señor, para que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Porque esa es la idea, Señor, esa es la forma, ese es el deseo, ese es el propósito. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios, salvación, sanidad, cambio, transformación, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor, en tu presencia estamos. Perseveraremos, Señor, perseveraremos. No habrá nada, Señor, que nos quite, Señor, debajo de la cobertura de la cruz, debajo de la cobertura, Señor, de tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. No nos desviaremos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Allí estaremos alineados con tu voluntad, con tus propósitos. Predicaremos tu evangelio, Señor. Empujaremos la gran comisión, Señor. Seremos llenos del Espíritu Santo, Señor, para cumplir, Señor, oh Dios, tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. En tus manos estamos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Lleves este mensaje en su corazón y que la mano no esté seca, hermanos, menos el corazón, menos la mente, menos el espíritu. Seamos fructíferos. Le invito, hermanos, a traer ofrenda al altar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendiga a su pueblo, Señor, que con amor, con generosidad, con disposición va a traer, Señor, ofrenda al sustento de tu casa. Sea bendecido, sea prosperado, sean alentados, no tengan falta de ningún bien. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras pasan, les doy los anuncios. Se nos fue ya febrero, hermanos. Entrando marzo se cumple un año ya de esta pandemia, hermanos. Ya, qué bárbaros. Qué cosas están pasando. Queda un domingo más, el 28. El día 7 servicio misionero. Y el día 14 va a estar este ministerio que le mencioné, hermanos. Lindo testimonio. Lo van a recibir, hermanos. ¿Qué más tengo por aquí? Marzo estoy, hermanos, en Guanajuato empezando la construcción del templo ahí en Los Amoles. Sus oraciones son importantes. Primera semana de marzo. Voy el lunes, vuelvo el sábado. No voy a estar fuera de la iglesia, hermanos, así que voy a ocupar sus oraciones. Nos piden que oremos, hermanos, por Mónica, por su embarazo. Vamos a orar por ella, que el Señor le ayude, le bendiga y le fortalezca, y que todo salga bien para la gloria de su santo nombre. Tenemos que orar todavía por la hermana Carmen Pulido, que todavía está en el hospital. Que el Señor, hermanos, haga su obra. Por aquí está la boricua. Dios les bendiga, boricuas. Y sí he sabido que vienen, cierro las puertas, pero ya estaban aquí, ya ni modo. Qué lindas poderlas ver. Dios les bendiga, Dios les bendiga mucho. Qué lindas mis hermanas. Mi hermana se mudó para Florida, pero como bebió agua de aquí de Lake Perris, ¿verdad? Tuvo que volver. Santo Dios. Pero la congregación va a estar muy alegre de verlas a las dos. Dios los bendiga. ¿Verdad que sí, hermanos? Santo. Llegó el bochinche, dijo.
No, no es cierto, las amamos mucho y siempre ustedes aquí cuando estuvieron en su tiempo dejaron huella bien linda, bien hermosa. Nos bendijeron mucho. Más a la familia pastoral, los bendijeron mucho y estamos muy agradecidos. Así que siempre que anden por acá no olviden de visitarnos. Ya nomás ganan un Grammy, ya no quieren vernos, pero bueno, oramos para ser despedidos, hermanos. Sí, contentos en Cristo todos, felices en el Señor. Hermano, qué gozo servir a Cristo Jesús, hermanos, qué gozo. Oramos por estas dos necesidades. Padre, te pedimos por Mónica, Señor, por su embarazo. Dios, ten misericordia. Pon tu mano poderosa. Tú eres el Dios de sanidad, Señor. Oh Dios del cielo. Es una bendición los embarazos, Señor, aunque el mundo haga lo que haga, Señor. Para nosotros, Dios, es tu mano poderosa. Tu palabra dice: mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer, Señor, oh Dios. Por eso oramos por mi hermana, Señor, la bendecimos, fortalécela y que todo salga bien para la gloria de tu santo nombre. En igual manera, Señor, oramos por nuestra hermana Pulido, Señor, oh Dios, ayúdala, Dios, fortalécela, la familia está en tus manos, Señor, haz tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guarda y protege a los tuyos, fortaléceles, aliéntales en toda actividad, en todo lugar, en todo lo que hagan, lo que emprendan, sus trabajos, escuelas, en todo, Señor, seamos bendecidos. Gracias te damos, despídenos en paz en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Salúdese a distancia, un abrazo, un vida, Dios los bendiga, bendiciones.